meditar. Las subimos también en el Facebook, las dejamos ahí escritas, quedan públicas hacia todo aquel que las quiere probar, a todo aquel que las quiere meditar. Pero bueno, es Dios, hermano, que tiene una palabra siempre a tiempo para nuestras vidas, para que nosotros vivamos por ella. Estamos en tiempos difíciles, amén. Tiempos difíciles. Y es bueno que sepamos cómo enfrentar los tiempos difíciles, amén. Porque estas situaciones van a desanimar a muchos, van a enfermar a otros les va a costar su vida porque se van a rendir a los tiempos difíciles. Otros van a perder la fe, otros se van a apartar del camino del Señor. Pero una de las cosas que agradezco mucho a Dios es que Él nos dice cómo ser victoriosos, cómo salir victoriosos sobre toda circunstancia difícil que viene a nuestras vidas. Hermano, la forma en que Dios actúa sobre ti, sobre mí, no todo el tiempo está relacionada a nuestros buenos deseos o a nuestros buenos anhelos. Más bien, si quieres que sea un hecho real, seguro, que Dios responda a ti, trabaje sobre ti, haga milagros en tu vida, milagros en tu casa, milagros en tu hogar, tenemos que entender, hermano, que Él trabaja por medio de su palabra. Su palabra donde es respetada, ahí el Señor es manifestado. Toda palabra de Él que se cree, que la crees en tu corazón, da derecho legal a que Dios venga a hacer el milagro de acuerdo a tu fe. Jesús dijo, conforme a tu fe será hecho. Lo vamos a simplificar. Conforme a la confianza que tengas en relación a mi palabra, cuando abraces mi palabra, cuando vivas por mi palabra, cuando obedezcas por mi palabra, conforme a esa fe que tienes, yo me mostraré a ti. Y hoy vamos a estar hablando de la firmeza en tiempos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el único que tiene el poder de abrir el entendimiento para que entendamos. También de abrir nuestro corazón para que captemos tu consejo. También, Padre, de abrirnos el entendimiento para que tu palabra nos dé respuestas reales, prácticas a la situación de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leerlo. No hay firmeza en ningún lugar del mundo, excepto en Dios y en su palabra. Nuestro Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. También está escrito, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Todo lo que hay en el mundo pasará, no así el que guarda su palabra. Nuestra permanencia y seguridad consiste en buscar a Dios para conocer cuál sea su voluntad y ponerla por obra. Ningún cristiano en la tierra será firme solo por creer que existe Dios, sino por aferrarse a la verdad de su palabra. Debemos más que nunca conocer lo que dice la Escritura. Enseguida, vivir conforme a ella. Las intenciones buenas del corazón no servirán si son contrarias a la palabra escrita. No nos mantendremos firmes por ser buenos, ser amables, por ser compasivos. Solo nos mantendremos firmes por obedecer la palabra eterna de Dios. Dios solo guarda a quienes guardan su palabra. Así lo dejó escrito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Todos seremos probados por Dios. La prueba sacará a luz a los verdaderos y a los falsos, a los que guardan y a los que no guardan su palabra. Nuestra firmeza consiste en guardar su palabra. Seremos firmes de voluntad, de pensamiento, palabra y hecho
cuando nuestras acciones sean hechas conforme a su palabra. Vivir conforme a los principios de su palabra nos asegura nuestra firmeza. El Señor dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 24, 27. Son muchos los que oyen sus palabras, pero pocos los que las están haciendo. Sobre los que escuchan y hacen, así como los que escuchan y no hacen, vendrán sobre ellos las lluvias que provocarán los ríos, los cuales traerán fuertes vientos y golpearán fuertemente contra la casa. Algunas caerán, otras permanecerán. Es el fundamento que determina la permanencia o la caída. Si no estamos fundamentados en su palabra, grande será nuestra ruina. Los verdaderos discípulos del Señor no son los que le llaman Señor, Señor, sino los que guardan su palabra. Aquellos cuyos fundamentos no son sus gustos o deseos, sino la palabra eterna de su Dios. Estos no viven por lo que piensan, sienten o razonan, viven por la palabra escrita del Señor. Si deseamos en verdad firmeza en medio de los tiempos difíciles, debemos tomar la palabra de nuestro Dios y guardarla en cada situación personal, familiar y en asuntos con la iglesia y el mundo en general. Solo hay solidez en aquello que demuestra su firmeza a través de todos los años y temporadas del tiempo. Y esta es la palabra eterna de nuestro Dios. Como nuestro hermano Pedro dejó escrito, todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como la flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las palabras del Evangelio que se les han anunciado. 1 de Pedro 1, 24, 25. Las amonestaciones del cielo vienen también a través de la boca de Juan diciendo: no amen al mundo, ni anhelen las cosas que hay en el mundo. Si aman al mundo, no tendrán el amor del Padre en ustedes, porque todas las cosas de este mundo, nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos por todo lo que vemos, nuestra jactancia por lo que hemos logrado en la vida, ninguna de esas cosas viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus malos deseos acabarán, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Primera de Juan 2, 15, 17. ¿Deseamos permanecer para siempre? Hagamos pues lo que la palabra eterna nos manda hacer. Si permanecemos en ella, ella será nuestra firmeza eterna. Amén. No sé ustedes, hermanos, pero a mí no me gusta nada andar en inseguridades, en miedos. No me gusta que los hombres me intimiden, ni me controlen con sus palabras, ni me hagan hacer cosas que ellos me mandan hacer, menos el diablo. Crecí, hermano, como un niño inseguro, miedoso. Recuerden que les he dicho que mi padre era alcohólico y que causaba mucho estrés en la casa, mucho conflicto, porque no solamente era alcohólico, era violento también. Cuando creces en un hogar así, creces con muchas inseguridades, miedos, inestabilidades. No vas creciendo con firmeza, no eres de voluntad firme, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción firme, porque tu vida es un caos que se mueve por cualquier viento que te ataca. Hacía lo que otros decían que hiciera, tenía miedo de lo que otros me hacían tener miedo, creía lo que otros me decían, no tenía convicciones propias, no tenía seguridad. Crecí confundido como niño, como adolescente. En la juventud me confundí más todavía y anduve buscando dónde encontrar seguridad.
porque era tan inconstante en lo que hacía, tan inestable en lo que pensaba, hablaba y hacía, que mi vida, hermano, era un desorden total, un desorden y desequilibrio mental, desequilibrio emocional, físico y en todas las formas. Cuando tú eres inestable, haces ser inestable toda tu vida y todos los que están cerca de ti. Por eso es importante que entendamos dónde está la estabilidad para nosotros, ¿verdad? Sabemos que ni siquiera el planeta Tierra está firme, hermano. Y eso queda comprobado con los terremotos. Los temblores sacuden la tierra, mueven la tierra. No hay firmeza ni en los cielos, hermano, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay firmeza en las palabras de los hombres, porque todo lo que sale del hombre que no proviene de Dios va a terminar, va a acabar. Todo lo que el hombre construye sin Dios tiene que ser destruido para que Dios pueda hacer establecer lo eterno, lo que viene de Él. Cuando de repente iba manejando por una calle, yo iba diciendo, estoy tan perdido que no sé ni qué hacer. No sé ni para qué vine a este mundo, no sé para qué vine a esta tierra, no tengo propósito, no tengo ideales, no tengo metas hacia dónde dirigirme. Y de repente, hermano, que escucho a través de la radio, que venía escuchando en la radio. Si eres tú esta persona y me comienzan a describir, ven a esta dirección, aquí tenemos tu solución. Y hermano, cuando estás en esa situación y escuchas esas palabras, ¿verdad?, te sientes con una esperanza. Finalmente voy a encontrar algo que le va a dar dirección a mi vida. Y entonces me atrapó la religión, ahora es religión. Antes no era religión, antes era un centro cultural, así se llamaba. La dianética y la cienciología me atrapó. Quizás algunos de ustedes o la mayoría de ustedes no tengan ni idea de qué es esa religión. No voy a hablar de esa religión. Si te interesa, búscala en YouTube o búscala en otros lados para que sepas de dónde me sacó el Señor. No solamente crecí como católico, apostólico y romano, ¿verdad?, y cumplí todos los requisitos de los sacramentos de la Iglesia Católica Romana. Adoré a todo santo que me pusieron enfrente, incluyendo vírgenes. Le besé las manos al cura, al sacerdote, porque eso me enseñaron. Llegué a besar los pies del Cristo crucificado, yeso, muerto, porque eso me enseñaron. Pero esta religión me mostró un camino de esperanza, a la que estoy refiriendo, a la que oí cuando iba manejando. Entonces, cuando llegué, yo iba con tanta esperanza. Inmediatamente me comenzaron a introducir en esa creencia. Para hacerle corta la historia, hermano, esa creencia cree totalmente en la reencarnación. O sea que te mueres y puedes tú volver a meterte a donde te dé prácticamente tu gana. Perdóname la palabra que te dije. Te puedes meter en una rata, te puedes meter en una vaca, te puedes meter en un animal que tú quieras o en otra persona. Total de que para ellos la muerte no es más que una transacción de un lugar a otro. Es decir, estoy en este cuerpo, pero me salgo de este y me meto a otro. Pero está establecido por Dios, hermano, en Hebreos capítulo 9, versículo 27 o 23. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de ello vayan a dar cuenta al Creador. Vamos a confirmar ese verso, no quiero dar versos equivocados. Sé que es el capítulo 9 de Hebreos y es el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay reencarnación, son puros cuentos. Para todos aquellos que creen que hay reencarnación, esa es una doctrina diabólica, porque al diablo le conviene que tú pienses así. ¿Por qué? Porque mientras pienses así, pensarás que no necesitas a Dios, pensarás que no necesitas a Cristo, pensarás que una vez después de que te mueras, simplemente te vas a salir y te vas a meter en otro cuerpo. Pero el diablo nunca te dice que hay un infierno. Nunca te dice que hay un lugar de tormento para las almas. Nunca te dice que cada vez que un hombre, un niño, un adolescente o un anciano muere aquí en la tierra, se sale de su cuerpo.
Y una vez que se sale de su cuerpo, él o ella ya no tienen dominio de su alma, sino que está escrito que ángeles de Dios vienen por aquellos que le pertenecen a Dios para llevarlos al paraíso, a esperar el día de la resurrección de los muertos. O también demonios vendrán por el alma de la persona que rechazaron la oferta de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese fundador de esa secta de la que yo te estaba hablando, ¿verdad?, hizo lo siguiente. En 1986 juntó su grupo de personas más de confianza y les dijo lo siguiente: yo que estuve ahí, testifico de estas palabras. A mí no me las contaron, yo estuve allí presente. No cuando murió, sino con las enseñanzas que nos transmitieron a todos los alumnos. Se reunió y les dijo: he decidido salirme del cuerpo porque me estorba para hacer los estudios que deseo hacer en mi vida. Así es de que este hombre reunió a sus seguidores, después se metió a su recámara y de ahí ya jamás volvió a salir vivo. Se salió para siempre. Él pensó. ¿Cuántos han oído de esto? De las proyecciones astrales. ¿Cuántos han oído eso? Nadie. Una proyección astral, hermano, eso lo puedes comprobar en la Biblia también. Nosotros los seres humanos estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Espíritu, alma y cuerpo. En espíritu el hombre puede salirse. Escucha bien, está escrito en la Biblia también. Pablo dijo: yo estoy en espíritu observando su buen orden. Juan, el apóstol Juan habló, hermano, que se salía de su espíritu. También los apóstoles decían: yo estaba en el espíritu. O los profetas decían: yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Y comencé a ver todo esto. Sobre todo el profeta Ezequiel y Jeremías. El Señor los sacaba de su espíritu, de su cuerpo, y los llevaba a lugares específicos para que miraran lo que el Señor quería que ellos vieran. Hasta Calimán te enseñó que te podía salir del cuerpo. ¿Cuántos reconocen esa historia? Eres de mi edad. Calimán y el pequeño Solín. ¿Qué hacía el Calimán, hermano? A meditar, ¿verdad? ¿Para qué? Para salirse del cuerpo. ¿Se acuerdan? No vamos a hablar de Calimán, hermano, solamente estoy dando una introducción. Pues ahí en esa secta es lo que creían. Y el fundador de esta secta, que se llamaba L. Ron Hubbard, así se llamaba, discúlpame mi pronunciación de inglés, pero este hombre hizo esto: me voy a salir porque me estorba este cuerpo para seguir investigando. Y se salió. Lo que él estaba engañado es que después de que se salió, hermano, en Eclesiastés capítulo 12, no te voy a dar el versículo, búscalo ahí, porque tampoco me acuerdo. Pero dice que hay un hilo de plata, que hermano, que une tu espíritu a tu cuerpo. O sea que te puedes extender, hermano, hasta donde el hilo te permite extenderte. Si se rompe ese hilo de plata, entonces ya no puedes regresar al cuerpo. Ya no puedes. Y este hombre dijo: me voy a salir del cuerpo porque me estorba. O sea, no puedo extenderme en espíritu lo más que yo quiero. Este cuerpo me estorba. ¿Alguien encontró la cita? ¿Cuál es? Eclesiastés 12:6. Entonces, hermano, cuando se salió, claro que se salió ese hombre, pero ya no pudo nunca más regresar. ¿Por qué crees que ya no pudo regresar? Porque después de que el hombre sale del cuerpo para siempre, ya te lo dije, o vienen ángeles de Dios o vienen ángeles del diablo y se llevan su alma al lugar que le corresponde. Ahorita tenemos decisión propia, podemos ir donde queramos o no vamos a donde no queremos, pero después de que ocurra la muerte, después de que yo me salga de este cuerpo, ya no tendré dominio de mis decisiones. Será Dios o será el diablo que tome decisión de mi alma y me lleve a donde me corresponde ir. Porque te cuento, hermano, 2 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice que este cuerpo es la habitación donde vivimos. Es
el templo donde estamos habitando. Por eso, hermano, lo que ocurre en la muerte en realidad es lo siguiente. Yo que estoy hablando, escucha, si cierro mi boca, aunque yo quiera hablar, no voy a hablar porque necesito la boca para expresarme. Yo vivo dentro de este cuerpo. No critiques mi cuerpo, fue Dios el que me lo dio. Yo vivo dentro de este cuerpo, tú vives dentro de ese cuerpo. Tu cuerpo físico solamente es la habitación donde estás viviendo. No vas a vivir en ese cuerpo para siempre. Ese cuerpo tiene que desaparecer. Si eres de Cristo, entonces cuando salgas del cuerpo vendrán ángeles a tomar tu alma y llevarte al lugar del paraíso eterno a esperar el día de la resurrección de los muertos, donde resucitarás con un cuerpo glorificado, idéntico igual al de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó de los muertos, inmortal, eterno, santo, que nunca más lo tocará la muerte. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor en los cuerpos resucitados que entregaron su vida a Cristo aquí en la tierra. Entonces, cuando esa religión me empezó a decir de estas cosas, yo dije, esto me parece a historia de Calimán. Pero ¿a dónde vamos a parar? Me acuerdo que me empecé a involucrar en todo esto, hermano, y empecé a creer sin darme cuenta. Primero no creía nada y después comencé a creer. Te termino aquí la historia. Descubrí, hermano, a los que me enseñaban que eran contrarios a lo que ellos decían. Eso me dio oportunidad para decir, esto no es verdad, esto es falso. Hermano, conocí artistas, deportistas, porque ellos están ahí involucrados en ese círculo. En aquel entonces estaba Michael Jackson, estaba la hija de Elvis Presley involucrada, estaban varios de aquella época metidos ahí. Y si buscas, hermano, en la internet te darás cuenta que hay profesionistas, artistas, actores y cantantes metidos en esa secta diabólica. Hasta la fecha me persiguen los tremendos. Hermano, me les perdí. Cuando me salí me dijeron, no puedes salirte de esta organización hasta que probemos por medio de un detector de mentiras que de verdad te estás saliendo de esta organización sin que tengas en tu mente confusión. Me la pusieron tan difícil de salirme. Pero tan difícil, 2 o 3 veces, ya no me acuerdo para no mentirte, me sometieron a detector de mentiras los que estaban ahí. Y me hacían pregunta tras pregunta, ¿por qué te vas a salir? ¿Por qué te quieres salir? Pero el Señor me dio sabiduría. Escucha esto. Y la sabiduría que Dios me dio es, no permitas que tus emociones se alteren. Sé firme, sé estable. No te alteres por las preguntas. No dejes que emociones por sus preguntas se te muevan por dentro. Estabilízate mentalmente, estabilízate emocionalmente y responde con firmeza. Y cada vez que respondía, hermano, o cada vez que me preguntaban, respondía con tal firmeza y escribían, la pasó y la pasó. 3 veces, hermano, me hicieron el detector de mentiras y todas las pasé. Así es de que me soltaron. Me dijeron, puesto que tu mente no está dañada ni confundida, lo vamos a soltar. Hasta la fecha, hermano, me llegan revistas a mi casa. Todavía recordándose de aquel que perdieron. Pero todo esto, hermano, me creó confusión, inestabilidad. Y entonces cuando me presentaron a Cristo, yo ya no creía en nada, ni en Dios ni en nada. Pero cuando me presentaron a Cristo, ya te dije en otras ocasiones, me vino la idea malvada de decir, estos cristianos y aleluyas están engañados, los engañaron en sus mentiras, les lavaron el cerebro, pero como era un compañero estimado el que se convirtió a Cristo y comenzó a hablarme, dije, viene la oportunidad para comprobar que a este le lavaron el cerebro. Y entonces me dijo, la Biblia es la palabra de Dios, Cristo es real y se puede mostrar a tu vida si le abres tu corazón y lo invitas sinceramente a tu interior.
Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para comprobar que no hay Dios y para comprobar que a esto le lavaron el cerebro. Alabado sea el nombre de Cristo. Y entonces probé a Dios. Y el que me dijo, así tienes que orar, así tienes que recibir a Cristo. Dije para mí, voy a hacer lo que ellos me están diciendo. De esta manera comprobaré que no existe tal Jesucristo, que no existe Dios y que la Biblia es el opio de todas las naciones. ¿Sabes qué es opio? Una droga que atrapa a todos los seres humanos aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor, hermano? En Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Cristo vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos no son engendrados por los hombres, son engendrados por Dios mismo. Porque reciben a su Hijo en su corazón, Dios los engendra para Él. Son los hijos y las hijas de Dios. Y entonces yo dije, si es verdad esto, entonces permite que yo lo experimente. Y le dije a Dios, a ese Dios que ya ni cree en Él, pero si no sucede nada, me voy a convertir en uno de los hombres más malvados de toda la tierra. Y comencé a pensar, voy a hacer daño a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, voy a hacer daño a toda la tierra. Si esto no es verdad, estaba tan desilusionado de la vida, de la religión y el arte en el que me había metido, o la organización en la que me había metido, que venía otra cosa nueva, el cristianismo delante de mí. Estaba tan decepcionado, ya no quería nada. Pero entonces, hermano, cuando hice la prueba, si en verdad es esto de Dios, que Dios lo compruebe, dice, no, va a quedar como mentiroso. Y llegó el día, hermano, en que le abrí el corazón y le dije, si en verdad existes, entonces muéstrate a mí, revélate a mí, haz que yo pueda creer. Y en el nombre de Jesús le dije, te recibo, te acepto, entra en mi corazón, te confieso como mi Dios, como mi Señor y mi Rey. Hoy lo declaro delante de los cielos y de la tierra, que yo hice la declaración de fe, confesando con mi boca que Cristo es el Señor. No sentí nada, ni fríos, ni escalofríos. Pero otro día me levanté diferente. Traía un gozo que nadie me paraba. Una alegría que nadie me paraba. Me sentía nuevo. Miraba todas las cosas diferentes. Los pájaros, las aves, los árboles. Todo se me hacía hermoso. Y yo dije, ¿qué me pasó? Casi nada. Nací de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Ese es el inicio del cristianismo. Cristo entra literalmente dentro de ti, porque Dios es espíritu. Y cuando tú le abres el corazón al Dios espíritu, Él entra y convierte tu corazón en su habitación. Te da un nuevo corazón, te da un nuevo espíritu y pone su Santo Espíritu dentro de ti para que Él mismo te ayude a hacer lo que Él te está mandando. Pero comprendí lo siguiente. Me duró como 9 meses el gozo y la alegría de haber nacido a una vida nueva. Pero de repente un día me desperté y el gozo se había ido y la alegría se había ido. Y yo pregunté, ¿qué pasó? Ofendí a Dios. Pequé contra Dios. ¿Por qué ese gozo se fue? ¿Por qué esa alegría se fue? Y había una inquietud en mí que no entendía muy bien, pero me inclinaba a leer este libro. Me inclinaba a leer este libro. El gozo ya no estaba, la alegría ya no estaba, pero un sentir que me llevaba a estar estudiando este libro, la Biblia. Y mientras iba estudiando me empecé a dar cuenta, hermano, de que todas las cosas, todas las necesidades, mejor dicho, del hombre, Dios las puede suplir y las suple a través de su Espíritu por medio de su palabra.
Y comencé a darme cuenta que no amaba a Dios como yo pensaba, que amaba el gozo de mi salvación, que amaba la alegría que yo tenía, pero no amaba a Dios como yo pensaba, porque ¿sabes qué? El que ama a Dios respeta, honra su palabra y la pone por obra. Jesús dijo, si me amas, guarda entonces lo que te digo. Así es de que yo no amaba a Dios, amaba el gozo que me provocaba el haber nacido a una vida nueva. Después comencé a darme cuenta que cuando el gozo se me fue, yo empecé otra vez a ser el mismo titubeante de siempre, el inestable de siempre, el que no sabía qué hacer, hasta que el Señor poco a poco me fue llevando a afirmarme en su palabra. Y cuanto más miraba que iba obedeciendo su palabra, sentía más firmeza mental, más firmeza interna, más firmeza en mis palabras, más firmeza en mis decisiones. Aunque no sabía por qué, ahora lo sé, porque lo único que permanece eterno es la palabra de Dios. Lo único que permanece inconmovible es la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, como lo leímos, dejó escrito en primera de Pedro 1, 24, 25, todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como la flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así es de que si tú quieres ser firme, estable, seguro, no se encuentra en otro lugar con seguridad, más que en Dios y en su palabra. Más que en Dios y en su palabra. Esto lo tienen que vivir los cristianos, porque se oye muy bonito que alguien nos hable con seguridad, con firmeza de Cristo y de la Biblia. Pero esto no te va a ayudar a ti, solamente va a despertar fe y deseos de ser estable y firme como la persona que te habla de su firmeza o de su seguridad en la palabra de Dios. Una de las cosas que el Señor me enseñó es, no dependas de la fe de otros, depende de tu propia fe. No dependes tú de la firmeza de otros, dependes de tu propia firmeza, de tus propias convicciones de mí. Así es de que comencé a ver, si los cielos y la tierra se sacuden, ¿qué es lo que no se sacude? La palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Ella permanece para siempre. Así es de que después que fui leyendo la Biblia, me fui dando cuenta que Dios tiene, hermano, solución para todos los problemas del hombre. ¿Cuántos estaban antes de Cristo sin identidad? Levanten la mano. La gran mayoría. Pero ahora cuando tienes identidad, ¿sabes quién es tu padre? Dije. No estoy hablando de tu padre biológico, porque muchos de nuestros padres no nos dieron testimonio de que nos amaban. ¿Sí o no? Estamos hablando del Padre Celestial. Como hijos e hijas de Dios, hermano, sabemos qué identidad cargamos. Sabemos que aunque a lo mejor no conocimos ni a nuestra madre ni a nuestro padre, hoy conocemos al que nos creó. Hoy conocemos al que nos engendró. Hoy conocemos al que nos dice, si quieres ser firme, permanece en mi palabra, porque hay firmeza absoluta en mi palabra. Ahora, hermano, tengo identidad y tú tienes identidad. Por eso cuando el diablo trata de movernos, mira con qué firmeza un hijo de Dios se debe de enfrentar. ¿Oíste el testimonio, hermano? Uno de los testimonios de la hermana. ¿Cómo le tiene que decir al diablo? Diablo mentiroso. Diablo mentiroso. Muchas veces el diablo me ha venido a decir, te voy a matar. Y yo le he dicho, mátame si puedes, pero yo te declaro, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Si viví muchos años de mi vida siendo intimidado por los hombres, controlado por los hombres y por el diablo, si Dios me ofrece libertad, no permitiré que el diablo y no permitiré que los hombres me vuelvan a esclavizar, porque amo la firmeza, porque amo la firmeza, porque amo la solidez, porque amo la estabilidad y solamente la encontré en Cristo y en su palabra.
Fíjate lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Romanos está después de la carta a los Hechos de los Apóstoles. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 21 dice, Pablo hablando, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta ahí. ¿Qué es lo que está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Una de las formas, hermanos, frescas de ubicarte en esta declaración es usando el primer testimonio. El primer testimonio que pasó también aquí. Hubieron dos asuntos. Uno que carga seguridad de que Dios le ha dado el don de sanidad. ¿Estás conmigo o no? Otra necesidad que se presta para que el que está convencido que Dios puede sanar a través de sus manos pueda realizar el acto de fe. Así es de que hay una necesidad, hay un ojo que está lastimado, pero ahí en esa casa hay hijos e hijas de Dios. Y cuando un hijo de Dios manifiesta lo que carga, sucede el milagro. Sucede el milagro. Toda la creación está esperando tu manifestación, hijo e hija de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Que los hijos de Dios se muevan creyendo a lo que la palabra eterna de su Dios dice. ¿Qué es lo que la palabra eterna de su Dios dice? ¿Y a qué me refiero con manifestarse los hijos de Dios? Me refiero a Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. Vete ahí conmigo. Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. El que creyere en mí y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales tienen que seguir a todos. Escucha muy bien. A todos los de las iglesias del mundo que se dicen ser cristianos. Muchos dicen yo soy cristiano y no le siguen ninguna de estas señales. Escucha bien. Las señales te siguen o te deben de seguir cuando te paras firme en la palabra con la identidad segura de que eres hija o hijo de Dios. Y entonces dices, Señor, yo soy tu hija. Yo soy tu hijo. Hay una necesidad presente. Hoy en este momento yo creo que si me presto a obrar en fe, tú harás un milagro. Si hay necesidad de echar fuera demonios, en su nombre podemos echar fuera todo demonio. Fuera al mismo Satanás, la misma muerte. En su nombre podemos echarlos fuera. No hay demonio ni Satanás que pueda resistir ese nombre. En el nombre de Jesús, de aquel que los venció, de aquel que los avergonzó, de aquel que les quitó su gobierno y su derecho, ellos temen el nombre de Jesús. Ellos tiemblan al nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es de que todo creyente que le crea a la palabra tiene que tener esta convicción. Si yo hago esto, estas señales me seguirán. Si hay demonios, yo los tengo que echar fuera en su nombre. Si hay enfermos, tengo que imponer las manos sobre ellos para que Dios me use, para que les transfiera una sanidad. Sí, Señor. Amén, amén. Si hay necesidad en mí, si hay necesidad en la casa, soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios honrará mi fe. Será hecho conforme yo lo crea. Si tú lo crees, lo harás en su nombre. Dije, si tú lo crees,
lo harás en su nombre. Hermano, las situaciones caóticas en tu vida mental, emocional están porque no haces nada en relación a ellas. Esa es la verdad. La forma en que los cristianos deben dejar de tener miedo, estrés y seguridad es saber qué es lo que dice la palabra eterna, qué es lo que deben de hacer. ¿A cuántos están siendo abrumados por el estrés? Nadie, todos están descansados. No me digas, hermano. La mayoría de cristianos están enfermos porque no saben manejar el estrés de las situaciones. Yo no dije que tú, yo dije la mayoría. Pero ¿qué solución nos da la palabra para nuestros males? Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 al 30. Porque estamos hablando de la firmeza de la palabra de Dios cuando nos unimos a ella. Entonces dice Jesús hablando en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿A quién tienes que ir? Al médico, al psiquiatra, al psicólogo, a tu amigo, a tu amiga. No, dice, ven a mí. Si vienes a mí porque estás cargada y desgastada, yo te haré descansar. Lleva lo que yo te impongo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para tu alma. Porque lo que te impongo es fácil y la carga que te impongo es ligera. Los cristianos no tienen paz en su alma ni descanso en su alma. El cristiano está siendo abrumado por el estrés, por el miedo, por las noticias, por las perversiones, por todo lo que está pasando en el mundo, hermano. Cuando un cristiano está inestable es porque no se ha firmado en la palabra eterna inconmovible. Estoy cansado, estoy estresado. Una pastilla para el estrés. Hermano, entonces, ¿cómo probarás a Dios? ¿Cómo probarás la palabra eterna si no te atreves a ir a ella? Entonces, vendrán muchas situaciones. Eso representan las lluvias que descienden y los ríos que vienen contra ti y los vientos que vienen a golpear tu casa. Porque, hermano, los problemas, las dificultades, las situaciones contrarias a tu estabilidad son pruebas de fe de parte de tu Padre Celestial para que te afirmes en su palabra. Me van a cargar, me van a desgastar, me van a estresar, pero yo tengo que venir a descargar mi corazón por medio de la oración sincera delante de Él y decirle al Padre que me duele, que me incomoda, que me está abrumando mi mente, que me está abrumando mi corazón, hermano. Hasta esto lo entendemos, hermano. ¿Cuántas veces has traído una carga emocional y se la platicas a un amigo, a una amiga? Y cuando terminas de hablar, te sientes que te descargaste. ¿Sí o no? Y hermano, aquí el problema es el siguiente. Que ojalá y te ame la persona a quien tú le estás confiando todo. Porque si no, después te va a divulgar lo que tú en secreto le dijiste. Pero hay alguien que no te avergüenza. Dije, hay alguien que no te avergüenzan. Hay alguien que no se escandaliza de lo que tú le hablas, porque conoce tu presente y tu final, porque conoce desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre, porque conoce lo que has pasado, lo que has hecho tú y los que te han hecho a ti. Conoce todo lo de ti, desde el presente hasta el final. Si lo conoce todo, hermano, su palabra dice en Hebreos 4:3, hermano, que todas las cosas que Dios hizo están desnudas y abiertas y que no hay nada que se esconda de su vista. Entonces, si ya sé que estoy descubierto delante de Dios, ¿por qué estoy guardando secretos? ¿Por qué estoy guardando cosas para que nadie lo sepa? Dios lo sabe y lo va a sacar si no lo sacas delante de Él. Escucha bien, no guardes secretos delante de Dios, porque al final no los puedes guardar. A sus ojos están abiertos. Mejor vuélvete humilde, vuélvete sincera y ven a Dios a decirle: Señor, esto que yo hice, esto que está dentro de mí, que tú lo sabes, por favor ayúdame, ten misericordia, dame de tu gracia, y verás cómo el Señor sana, ordena y restaura la situación problemática en la que tú estás.
Muchas veces como pastor me he encontrado en situaciones, hermano, de la iglesia que yo digo, Señor, este caso está difícil. Este caso está difícil de manejar. Haz lo que tengas que hacer, porque en verdad, si no actúas tú, todo esto se destruye, todo esto se desbarata. Ven a ayudarme porque no sé qué hacer. Lo que Dios necesitaba escuchar de mí. No sé qué hacer, qué bueno, porque ahora me das el derecho de hacerlo yo. Y Dios viene y actúa y ordena las situaciones más difíciles que yo decía, esto de verdad no se ve solución alguna. Pero viene a Dios por clamarle, porque está escrito en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí en toda circunstancia, en toda problemática, en toda situación. Aprende a desarrollar el hábito y la disciplina de estar clamando a mí continuamente, en todo tiempo, en todo momento, en las buenas, en las malas, en la tormenta y en la calma. Ven a mí, confía en mí, clama a mí y yo te responderé. Pero los cristianos no claman. No claman a Dios, primero claman al padre, a la madre, al abuelo, al tío, a la hermana, y al último, si me queda tiempo, clamo a Dios. No crecerás nunca en fe hasta que no te aferres a la palabra para que el Padre te responda conforme a tu fe. No estoy esperando, hermano, que alguien, que otro pastor venga a darme palabras de consuelo. Si no soy capaz yo mismo de tener consuelo en Dios, entonces voy a necesitar a alguien más. No estoy esperando que alguien venga a afirmarme. Hermano, dice Dios, no necesito que digas que digo Dios. Necesito que Dios me haya dicho a mí para que me convenza, para que esté seguro, para que no esté titubeando, para que sea firme, para que sea estable. Porque de esa manera creo a las palabras de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay unos cristianos que andan pidiendo consejos aquí, allá y allá, a todos lados, menos vienen al pastor. Hermano, ¿te he dado testimonio de que soy falso en este camino? ¿Te he dado testimonio que soy inconstante, como que ahí vengo de repente firme y de repente vengo como que ya nadie me levanta? ¿Ese testimonio te he transferido? ¿Y todavía no tienes confianza de venir a confiarme en una situación para que yo te dé un consejo? Escucha, Dios me ha dicho esto, o mejor dicho, mi esposa me ha dado esta opinión. Vamos a hacer, pídele a Dios, dice, siempre se acerca a mí con reverencia, mi esposa, me dice, pídele a Dios a ver si podemos traer un matrimonio, que le dé una clase de matrimonio. Le digo, pues pídele también tú a Dios. Dije, porque matrimonios que yo traiga de afuera, que no sé cómo viven, que nomás hablan la palabra, le digo, no es tan fácil. Hermano, les hemos dado nosotros testimonio de que tenemos un matrimonio así. Un matrimonio donde yo aborrezco a mi esposa y ella me aborrece a mí. Pero hasta la fecha, muy pocos me han venido a decir, hermano, ¿cómo le hace para amar a su esposa? Es más, ninguno. Ninguno. ¿Qué ha hecho en esta situación, pastor? Ninguno. Por eso les pregunto, ¿les he dado tan pésimo testimonio como esposo? Ustedes han oído hablar a mi esposa. Ustedes piensan, ¿hay alguno que ustedes piensan de aquí sea sincero? No le voy a reprochar. ¿Ah? ¿Que yo controlo a mi esposa? ¿Que intimido a mi esposa? ¿O que ella me controla a mí? Dígalo, hermano, yo sé que alguna vez ha dicho, la hermana es ahí la que deja la iglesia. Hermano, mi esposa es firme. Yo cuando la conocí dije, tu voz suenas de las del norte sin equivocarme. ¿Cómo hablan la mayoría de los del norte? Bien rápido, con una voz tronante y demandante, ¿verdad? Que parece que te están dando órdenes en vez de decirte por favor, ¿verdad? Y mi esposa es así, de estas del norte, suegro.
Del norte. Pero cuanto más quise vivir como la mayoría de cristianos viven, hablo ahorita de los esposos. Jalan y arrastran a su esposa a lo que ellos quieren. Jalan y arrastran a su esposa a sus caprichos, a sus deseos. La esposa no quiere, pero yo te digo, soy la cabeza, sígueme. Machistas cristianos. Porque la verdadera autoridad, escucha esposo y no se te vaya nunca a olvidar. La verdadera autoridad es tu representación de Cristo en tus acciones. Enfrente de ella, enfrente de tus hijos. Dios no va a respaldar tus decisiones que haces solamente porque eres hombre y porque se dice en la Biblia que eres la cabeza del hogar. Dios solamente va a respaldar tus decisiones cuando tus decisiones están alineadas a su palabra. Aleluya. Cuanto más pronto vi esto, más me benefició. Y aquí no se trata, hermano, de que el hombre diga, yo aquí las puedo todas, yo voy a trabajar, tú encárgate de esto como yo quiera. Vamos al restaurante que yo quiera. Vamos a visitar la familia que yo quiera. Vamos a la iglesia que yo quiera. Todo lo que tú quieras, egoísta. Para de ser egoísta. Porque si no aprendes a amar a tu esposa, serás descalificado de entrar en el reino de los cielos. Nadie dijo nada. Pero es así. Hermano, aquí te lo voy a comprobar con la escritura. Hay 66 libros en este que se llama Biblia. Como 613 mandamientos de Dios o 16, no estoy ni seguro ya. Pero Dios, hermano, que sabe que no tenemos una memoria así para retener todos esos libros, nos resume a 2 mandamientos. El mandamiento de mayor es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tus hermanos como a ti mismo. En estos 2 mandamientos consisten lo que dijeron los profetas y lo que dijeron, hermanos, los apóstoles. El amor aquí es el que te garantiza la salvación y la vida eterna. No puedo yo, hermano, amarte a ti que eres la iglesia del Señor si no amo primero a mi esposa. Porque la iglesia del Señor es la novia de Jesucristo, la futura esposa con la cual se casará. Vendrán las novias del Cordero, vendrán las bodas del Cordero, donde Cristo se casará con su iglesia para siempre. ¿Cómo pues, hermano, voy a amar tu alma si yo no puedo amar el alma de mi esposa? Hay muchos esposos que les gusta andar hablando de la palabra aquí en todos lados, pero tienen olvidada a su esposa, no aman a su esposa, no se preocupan por su esposa, manipulan a su esposa. Eso sí, cuando él quiere, tiene que decirle: sométete, porque yo soy la cabeza del hogar. Los machistas mexicanos hablan así: yo soy el que manda, yo soy el que lleva los pantalones. Así como tratas, así Dios te tratará y te dirá: aquí yo soy el que mando, yo soy el que lleva los pantalones, te va a decir Dios. Porque, hermano, estas cosas no funcionan por nuestros buenos deseos, ni por ser amables, ni por ser cariñosos. Tenemos, hermano, que saber lo que Dios ama para amarlo, y tenemos que saber lo que Dios aborrece para aborrecerlo, hermano. Si no hacemos esto, quedamos descalificados. Hay 2 mandamientos nada más. Entonces yo de esos 2 me debo de preocupar. Señor, ayúdame a amarte como tú dices que necesitas ser amado por mí. Ayúdame a amar a mis hermanos como tú dices que los debo de amar, porque honestamente hay unos bien difíciles de amar. Otro día le digo a alguien: ¿eso es lo difícil de amar? Dice: sí. Porque nos gusta que nos amen, pero no nos gusta amar. Nos gusta que nos respete, pero no nos gusta respetar. Nos gusta que nos hagan caso, pero no nos gusta hacer caso. Y la firmeza no viene por lo que me gusta o lo que no me gusta, que está fuera de la voluntad de Dios. Mi firmeza depende en que yo mire la palabra y me mueva por ella. Rápidamente, hermano, te doy versículos de la Biblia para que sepas cómo debes estabilizarte.
Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En Romanos, hermano, capítulo 8, en el versículo 5, dice la palabra de nuestro Dios eterna, que cuando tú mentalmente te ocupas en las cosas de Dios, en las cosas que vienen de Él, dice que esto resultará en un estado de vida y de paz interna. Muchos cristianos están estresados porque piensan en todo menos en Dios. Porque están meditando día y noche en sus problemas, en sus problemas, en sus problemas, y no meditan en Dios, que es el que tiene la solución de sus problemas. Yo quiero tener completa paz dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Quiero que la paz me gobierne internamente. ¿Qué debo de hacer? Bueno, esta es la respuesta, hijo. Yo voy a guardar en completa paz a aquel que mentalmente esté concentrándose y meditando en mí y en mi palabra. Le voy a dar completa paz. Lo voy a establecer en completa paz. A mí no me gustan los conflictos internos, hermano. No me gusta tener miedos internos. No me gusta tener inseguridades internas. Me gusta estar firme en lo que mi vida respecta, hermano. Si el Señor me dice, esta es la solución. Si quieres dejar de tener confusión mental, que no sabes ni qué, que no sabes ni tener claridad en tus pensamientos, porque no tienes claridad de pensamientos, no tienes claridad de decisiones, pero si tienes claridad de pensamiento, hermano, también tendrás claridad para decidir. Pero la mente está abrumada y confundida porque no meditamos en la palabra de Dios, porque no meditamos en Dios. Aun cuando Él nos dice, te voy a dar completa paz, te voy a guardar en completa paz. Si tú haces esto, no lo hacemos. Y el estrés tiene a muchísimos enfermos en el cristianismo. ¿Qué te digo? Si yo no soy capaz de sacarle la sanidad a mi Dios, entonces en vano llevó mis enfermedades y sufrí mis dolencias. Por eso cuando nos enfermamos debemos decirle al Señor, haz tu palabra vive en mí. Tu palabra dice que tú llevaste mis dolencias y sufriste mis dolores. Dame mi sanidad por medio de tu gracia. Que tu espíritu traiga la sanidad sobre mí. Pero no hacemos eso. Ahora te das cuenta porque hay tanta incredulidad en los cristianos, tanta duda. Hoy creen, al ratito ya están dudando. Hoy creen que Jesús es su sanador y al rato están tras pastilla, hermano. Hermano, Dios te está permitiendo situaciones. Yo no estoy diciendo que no debes de tomar pastillas, ni de que debes de hacer lo que los médicos te dicen. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo en que no probamos la palabra de Dios, en que no somos tan atrevidos. Hermanos, somos bien tercos para unas cosas, pero para esto que deberemos de ser, no somos. Somos tan persistentes para otra cosa, pero para lo que debemos de ser persistentes no lo somos. Muchas veces, hermano, el diablo ha venido sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. En años pasados hablamos mucho del divorcio de mi esposa y yo. Todo matrimonio va a ser probado, hermano. Pero ¿cómo el matrimonio va a estar sólido? Cuando el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando la esposa busque a Dios de día y de noche para que llegue a entender los pensamientos de su Dios, los deseos de su Dios. Y entonces se someta a su esposo y respete a su esposo. Solamente así en el matrimonio va a reinar la palabra eterna de Dios. Y el matrimonio va a ser estable, sólido y firme. Porque los dos están firmes en la palabra inconmovible. Muchos matrimonios quieren estar sólidos, pero no hacen nada. No, pues me dijo, no, pues. ¿Y qué dice la palabra? Esto te dijo esta, te dijo esta, pero ¿qué dice la palabra? Dios se encargará. No, escúchame bien, no se te vaya a olvidar. Hay cosas que Dios nunca hará por ti. Cuando tú tienes que hacerlas, Dios no las hará por ti. Dios se va a encargar de lo tuyo cuando tú te encargues lo de Él. Cuando yo me encargo de lo de Él, entonces Él se encarga de lo mío. Y cuando se encarga de lo mío, Él sí lo sabe administrar correctamente. Porque si yo no lo sé administrar, Él da la firmeza para la administración. En otras palabras,
quiero que los demás me traten bien, pero yo los trato mal. No sueñes, eso nunca sucederá. Porque Jesús dijo lo siguiente: trata a otros como ellos quieren que te traten a ti. Haz con otros lo que otros quieren que hagan sobre ti. Hermano, estas son las palabras eternas de Dios. No puedo yo andar con buenos deseos y buenos sentimientos cuando esos buenos deseos y buenos sentimientos contradicen lo que está escrito. Yo me cansé de soñar, hermano. Me cansé de estar anhele cosas sin ver resultados reales y prácticos en mi vida. Y la solución que el Señor me trajo es la que te estoy predicando. No son tus buenos deseos, ni siquiera son tus sueños, ni tus metas. Es lo que haces conforme a mi palabra. Porque si quieres estar estable, guarda mi palabra. Porque el que oye mi palabra y la pone por obra, tendrá fundamentos sólidos. Vendrán las lluvias, vendrán los ríos, golpearán los vientos, pero no caerá, porque tiene fundamentos eternos. Son los fundamentos de mi palabra. Nuestros niños, hermanos, necesitan más que nunca tener mentores en su casa, instructores de la palabra de Dios. Porque si solamente te preocupas, hermano, de sus deportes y de sus buenos grados en la escuela, y te olvidas, hermano, de instruirlos en el camino del Señor, garantizado, te lo digo para que cuando suceda no sepas que no te avisó nadie. Ellos amarán al mundo, ellos se apartarán del cristianismo, ellos buscarán las cosas que en la infancia tú les pusiste tanto énfasis, tanto interés y tanta validez. Ellos mirarán que el cristianismo se le puede anular, se puede burlar de esto. No vamos a la iglesia, haz lo que tú quieras. Cuando crezcan, ellos harán lo que te vieron hacer a ti y lo que tú les permitiste que hicieran. Pero si los estás instruyendo en su camino, la palabra eterna dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que estarlos instruyendo, hay que estar orando por ellos, porque los tiempos son malos, hermano. Nuestros hijos, si no los toma Dios, los tomará el diablo. Si no los tomamos nosotros ahora que estamos en tiempos difíciles, lo tomarán la media, lo tomarán, hermano, los juegos en las computadoras, lo tomarán las películas, lo tomará todo lo de la escuela, hermano. Por eso, hermano, si no estamos haciendo nuestro trabajo, no esperemos recompensa. Nuestros jóvenes no tienen identidad. Nuestros jóvenes se dejan llevar por la presión del grupo, porque no ven identidad en nosotros, porque no ven amor en nosotros. ¿Cuántos corrimos de la casa porque en la casa no había amor? ¿Cuántos, hermanos, a alguien que nos tendió la mano para amarnos o ofrecernos cierto afecto, y luego dijimos que sí, porque en la casa no hay amor, porque en la casa no hay respeto, porque en la casa no hay interés? Por eso, hermano, nuestros hijos se van a ir si no les mostramos amor, tolerancia y respeto y unidad en la casa. Cuando venga el día, hermano, y vendrá, la hora está sobre los hijos, la hora está sobre los niños, la hora que ha venido a probar la fe de los que se dicen ser cristianos, ya está aquí en la tierra, hermano. Al final, cuando vengan los problemas, se mirarán. Instruí a mis niños en el camino, hermano. Los instruí a mis hijos. Cierra tus ojos. Y cuando llegaron a la adolescencia, cada uno de ellos me dijo que ahora querían creer lo que ellos querían creer. Y yo le dije al Señor: Señor, entonces los enseñé mal, entonces les puse ejemplo mal. Y el diablo usó, hermano, defectos míos, unos defectos míos en mi comportamiento, para hacerles creer a ellos que el Dios al que yo predicaba no era digno de seguir. Y así, hermano, estamos a veces. Vemos ciertos defectos en el pastor y por eso no creemos en él. Ve tus propios defectos y yo diría: pues yo nunca creeré en ti entonces. Porque el diablo trabaja así, haciéndonos ver lo que no debemos de ver. Pero al final estuve clamando y clamando, preguntando a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me respondió diciendo: he desarrollado en ti el ministerio de la intercesión y de la guerra.
y he usado la debilidad y el abandono del camino que yo les mostré a ellos para que tú te desarrolles en la guerra, para que tú aprendas a rescatarlos, para que tú manejes las cosas que yo te he dado con determinación, con eficacia y con valentía. Desde ahí, hermano, comencé a interceder por mis hijos día y noche, y mi esposa también. Y supimos que desde aquel momento que el Señor nos dijo, todo lo que Dios estaba haciendo es prepararnos para el ministerio que Él ya tenía preparados. Porque si no soy capaz de rescatar a mis hijos, entonces ¿a quién seré capaz de quién seré capaz de rescatar? De nadie. Por eso, hoy, hermano, ayer estuvimos en la casa, todos mis hijos, y veo un cambio en todos, que es producto no de que están aquí en la iglesia, sino producto de las oraciones continuas que nosotros estamos haciendo, porque ellos pertenecen al camino, regresarán al camino y regresarán dispuestos para poner su vida por Cristo. Te bendigo, iglesia. Solamente doy un par de minutos para diezmos y ofrendas voluntarias. Recuérdate lo que traemos allá de las sandías también. Mientras yo bendigo tu vida,